Hola, ¿cómo están? Estoy contento de poderles ver otra vez por aquí, por este medio. Quisiera que en este momento pudiéramos hacer una oración para iniciar este tiempo juntos, ya que en este momento se deben estar conectando otras personas más. Y me gustaría que iniciáramos este tiempo haciendo una oración primero para que Dios hable a nuestras vidas. Y segundo, para darle gracias a Dios por las oportunidades que nos da de compartir a través de estos medios. ¿Te parece? Entonces te voy a pedir que por favor allí donde estás inclines tu rostro y podamos hacer una oración. Padre, este día te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Hoy reconocemos que tú eres el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente, el Dios omnipresente, el Dios omnisciente que gobierna nuestras vidas. Te pedimos que en este momento tomes el control del trono de nuestras vidas, que nos enseñes, que nos edifiques a través de tu palabra y que sobre todas las cosas podamos vivir ajustados, ahí arraigados a tu palabra, Padre. Bendecimos este tiempo que vamos a estar juntos, bendecimos a todo el equipo de comunicaciones que está trabajando en este momento. Hoy te pido que les des sabiduría, que les des entendimiento para que puedan hacer la transmisión de una forma correcta, Padre. Oro por el internet, oro por todas las cosas, Señor, y oro por todos estos anfitriones que se han dispuesto, Señor, a poder atender a todos aquellos que se conecten, Señor, a tomar sus peticiones de oración, a poder interceder en este tiempo por todos aquellos que nos están viendo en esta transmisión, Señor. Te damos muchas gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estoy muy contento, como te decía al principio, porque es una oportunidad que Dios nos está dando de poder ajustarnos y de poder utilizar la tecnología para estar en contacto. Para nosotros es un desafío, como todas las cosas, el aprender, pero Dios, al que llama, capacita. Y creemos que esta es la oportunidad que Dios nos está dando para poder alcanzar a más personas a través de estos medios digitales. Vamos a compartir Lucas capítulo número 12 y me gustaría que estuvieras allí en tu Biblia y dice, lo voy a leer en NTV: mientras tanto las multitudes crecían hasta que miles de personas se arremolinaban y atropellaban unas a otras. Jesús primero se dirigió a sus discípulos y les advirtió: tengan cuidado con la levadura de los fariseos, es decir, su hipocresía. Llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será revelado y todo lo secreto se dará a conocer a todos. Todo lo que hayan dicho en la oscuridad se oirá a plena luz, y todo lo que hayan susurrado a puerta cerrada se gritará desde los techos para que todo el mundo lo oiga. Queridos amigos, no teman a los que quieren matarles el cuerpo. Después de eso, no pueden hacerle más nada. Les diré a quién temer. Teman a Dios, quien tiene el poder para quitarles la vida y luego arrojarlos al infierno. Claro, Él es a quien deben temer. ¿Cuánto cuestan 5 gorriones? 2 monedas de cobre. Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Y en cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Así que no tengan miedo. Para Dios, ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Y esto es las primeras palabras que expresa Jesús a sus discípulos en medio de esa multitud de gente que lo acompañaba. Jesús toma el tiempo para dirigirse primeramente a sus discípulos y les enseña que deben cuidarse. ¿Deben cuidarse de qué? Deben cuidarse de la levadura de los fariseos. ¿Qué expresión más interesante usa el Señor Jesús allí? Dice que esa levadura es la hipocresía. La hipocresía tiene que ver con el actuar, la hipocresía tiene que ver con el fingir, la hipocresía tiene que ver con el aparentar ser una cosa que verdaderamente no es. Entonces, como vemos aquí como el Señor Jesús le habla a sus discípulos y lo primero que hace es decirle:
cuídense de la hipocresía. Y esa hipocresía primeramente está dentro de nosotros. Esa hipocresía tiene que ver con nuestros valores, con nuestros principios, que deben estar firmes, deben ser claros, para que no aparentemos cualquier otra cosa. Quizás podemos tener una doble vida, aún siendo cristianos. Podemos ir los domingos o los días de reunión a compartir con nuestros hermanos en la fe, pero en el día a día vivir una vida desordenada, vivir una vida vacía, vivir una vida ajena a la voluntad de Dios. Y eso es hipocresía. Por eso es que el Señor Jesús le habla a sus discípulos y le dice: hey, cuídense de la forma de la forma en la cual están viviendo los fariseos, cuídense de esa hipocresía. Y luego les dice: queridos amigos, no teman a los que quieren matarles el cuerpo. Después de eso no pueden hacerles nada. Les diré a quién deben temer: teman a Dios, quien tiene el poder de quitarles la vida y luego arrojarlos al infierno. El Señor Jesús les habla a los discípulos y les enseña claramente que este cuerpo es temporal, que esta vida es un peregrinar sobre esta tierra, pero que no es la vida eterna. La vida eterna la tenemos cuando conocemos a nuestro Señor Jesucristo, cuando creemos en Él y cuando conocemos al Padre a través de Jesucristo. Entonces, en el libro de Juan 17 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y el Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos: hey, no tengan miedo de lo que la gente pueda decir, no tengan miedo de lo que la gente pueda hacerles, no tengan miedo de esos que puedan matar su cuerpo, tengan mejor miedo a aquel que puede quitarles la vida, pero también que puede arrojarlos al infierno, y este es Dios. Entonces, quiero que veamos esto, porque a veces nosotros podemos enfocarnos mucho en esta vida que tenemos, esta vida temporal. Ojo, no estoy diciendo que esta vida no es importante, sino que estoy plenamente convencido que tenemos una vida mucho más valiosa, que es la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús. Entonces debemos comenzar a enfocarnos, a mirar no solo lo temporal, sino necesitamos comenzar a mirar lo que es eterno, para que podamos vivir una vida plena y una vida con propósito. Y nos damos cuenta que esto que está hablando el Señor Jesús a sus discípulos no termina allí, sino que vamos al versículo número 8. Dice: les digo la verdad, a todo el que me reconozca en público aquí en la tierra, el Hijo del Hombre también lo reconocerá en presencia de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue aquí en la tierra será negado delante de los ángeles de Dios. El que hable en contra del Hijo del Hombre puede ser perdonado, pero el que blasfema contra el Espíritu Santo no será perdonado. Cuando sean sometidos a juicios en las sinagogas y delante de gobernantes y autoridades, no se preocupen por cómo defenderse o qué decir, porque el Espíritu Santo les enseña en ese momento lo que hay que decir. Y es maravilloso cómo el Señor Jesús continúa enseñándole a sus discípulos y les dice que ellos deben hablar con libertad, deben hablar con valentía, deben reconocer quién es su Señor. Y dice que lo reconozcan en público. Y da una explicación allí bien interesante, porque cuando nosotros como discípulos reconocemos en público a nuestro Señor también nos reconocerá en presencia de los ángeles de Dios. Pero hay algo aquí importante, dice: pero el que me niegue aquí en la tierra, ¿qué va a pasar? Él también nos va a negar delante de los ángeles de Dios. Y dice también este pasaje que cuando seamos sometidos a juicio en las sinagogas delante de gobernantes y autoridades, no nos preocupemos por cómo nos vamos a defender. Y es interesante porque cuando uno está en esta situación, lo primero que uno piensa es: ¿qué voy a decir? ¿Cómo me voy a defender?
cuáles son los argumentos que puedo presentar para poder defenderme. Pero lo interesante de esto es que el Señor Jesús le dice, les enseña a sus discípulos que cuando estén en esta situación, el Espíritu Santo va a poner las palabras correctas para poder comunicar la verdad. Y vemos cómo desde el versículo 1 de este Lucas 12, el Señor Jesús viene dando información, viene enseñando, viene capacitando a sus discípulos. Primero, a que ellos puedan reconocerle como Señor. Segundo, a que no teman a aquellos que puedan matar el cuerpo. Otra cosa que enseña es que no sean hipócritas como lo son los fariseos, dice el Señor. Entonces, Él continúa hablando. Allí el Señor, en el versículo 14, pero el 13 dice: entonces alguien de la multitud exclamó: Maestro, por favor, dile a mi hermano que divida la herencia de nuestro padre conmigo. Y Jesús, mira lo que le respondió: Amigo, ¿quién me puso por juez sobre ustedes para decidir cosas como esa? Y luego le contó una historia al Señor Jesús a esta persona que se levantó en medio de la predicación, en medio de la enseñanza que estaba haciendo a los discípulos. Hay un paréntesis allí, y este hombre que hace esta solicitud del Señor, con todo su amor, con toda su misericordia, se detiene para responderle y le hace esa pregunta, ¿no? ¿Quién me puso por juez sobre ustedes para decidir cosas como esta? Y es interesante, ¿no? Luego dijo: tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Y les continúa enseñando a los discípulos en medio del contexto, en medio de lo que está sucediendo allí. Recuerden que estaban rodeados de una multitud de personas y que todos querían escuchar al Señor. Y entonces se levanta este hombre a hacer esta pregunta, y el Señor Jesús no le responde directamente a este hombre, sí le responde con una pregunta, pero ¿qué hace? Se dirige nuevamente a los discípulos y le dice: tengan cuidado con toda clase de avaricia, la vida no se mide por cuánto tienen. Y continúa hablando el Señor y le cuenta la historia y dice: un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo: ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar mis cosechas. Entonces pensó: ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo: amigo mío, tienes almacenado para muchos años, relájate, come, bebe y diviértete. Pero Dios le dijo: necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Versículo 21. Así es, el que almacena riquezas terrenales no es rico en su relación con Dios, es un necio. Y vemos cómo el Señor Jesús continúa enseñando a sus discípulos ahora en cuanto a la avaricia. Y les enseña lo importante que es acumular tesoros en los cielos, tener una relación significativa con Dios y no ser necios solamente almacenando bienes para nosotros mismos en esta tierra. Es importante entender que cada uno de nosotros tenemos familias, que cada uno de nosotros tiene aspiraciones, que cada uno de nosotros ha sido dotado con dones, con talentos que nos permiten a nosotros poder generar riqueza. Pero lo que le está enseñando el Señor Jesús aquí a sus discípulos es que no pongan la mirada en tesoros terrenales, que su corazón no se llene de avaricia, sino que puedan entender que la mayor riqueza que pueden tener es Jesucristo en sus vidas. No queda allí la historia. Él sigue hablando, el Señor Jesús, y luego dice, versículo 22,
Luego, dirigiéndose a sus discípulos, dijo: por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento para comer o suficiente ropa para vestir, pues la vida es más que la comida y el cuerpo es más que la ropa. Miren, los cuervos no plantan ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque Dios los alimenta. Y ustedes son para Él mucho más valiosos que cualquier pájaro. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Y si por mucho preocuparse no se logra algo tan pequeño como eso, ¿de qué sirve preocuparse por cosas más grandes? Miren cómo crecen los lirios. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón, con toda la gloria que tenía, se vistió tan hermoso como ellos. Y si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Qué impresionante cómo el Señor Jesús continúa hablando en medio, recordemos el contexto de toda esta gente, luego continúa enseñándole a sus discípulos y le dice: hey, tengan cuidado. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria. Si tendrán suficiente alimento para comer o suficiente ropa para vestir, pues la vida es más que la comida y el cuerpo es más que la ropa. Y comienza a dar unos ejemplos bien interesantes y comienza a poner en escena los lirios del campo y comienza a poner en escena a Salomón, uno de los hombres más ricos, más sabios de la historia, y nos damos cuenta de que el Señor Jesús les deja algo bien importante. Versículo 28. Y si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. Y los vuelve a enfocar, los vuelve a meter allí y les dice: hey, lo más valioso que puedes tener, lo más valioso que puedes tener en tus manos es tener a Cristo, es tener al Hijo de Dios, es creer en Él, es vivir en Él. Y les enseña y les hace una pregunta y le dice: ¿por qué tienen tan poca fe? Y ahí creo que el Señor Jesús los lleva a pensar: ya va, hemos visto a nuestro Señor sanar enfermos, hemos visto a nuestro Señor resucitar muertos, hemos visto a nuestro Señor hacer cosas maravillosas, portentosas. Y el preocuparse por la comida, el preocuparse por el vestido, son cosas que son tan sencillas para Dios. Y aún así nosotros nos preocupamos. Y en medio de las circunstancias que estamos viviendo, ¿quién no se preocuparía? ¿Quién no se preocuparía por qué han de comer nuestra familia? ¿O qué vamos a hacer en medio de estas circunstancias? ¿Cómo vamos a producir los recursos para poder alimentar a nuestras familias? Lo importante de esto es que nosotros podamos enfocarnos y podamos poner nuestra mirada en Dios, quien es poderoso para proveer de fuentes inimaginables por nosotros los recursos que necesitamos. Y estoy seguro de que Dios a ninguno de los que nos está viendo en este momento ha dejado desamparado. No los hemos visto mendigando pan, no los hemos visto por las calles, hurgando en la basura para poder qué comer. Porque Dios se ha encargado de cada uno de nosotros, se ha encargado de cada una de nuestras familias. Y es interesante la pregunta: ¿por qué tienen tan poca fe? Y es una pregunta que hoy deberíamos hacernos nosotros. ¿Cómo está nuestra fe con el Señor en medio de estas circunstancias adversas? ¿Será que verdaderamente creemos en el Señor? ¿Nuestra fe está puesta en Él? Dice, versículo 29, no se inquieten por lo que van a comer o lo que van a beber. No se preocupen por esas cosas.
Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo. Pero su Padre ya conoce sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y Él les dará todo lo que necesiten. Hermoso. Vemos cómo nuevamente el Señor Jesús le dice a sus discípulos: hey, no se inquieten por esas cosas, no se inquieten por lo que van a comer o beber, no se preocupen por eso. ¿Por qué? Porque esas cosas dominan el pensamiento de ¿quiénes? De los incrédulos. Y aquí debemos hacernos una pregunta. Esas cosas, la comida, la bebida, son cosas que están dominando mi pensamiento. Porque fíjate bien, no dice que no pensemos en eso. Dice que estas cosas dominan, prevalecen, están continuamente en el pensamiento de ¿quiénes? De los incrédulos en todo el mundo. ¿Será que nosotros hoy nos estamos comportando como incrédulos en medio de esta circunstancia? ¿O será que estamos demostrando la fe que Dios ha depositado y ha hecho crecer en medio de nuestras vidas para creer que Dios es poderoso para brindarnos todas las cosas? Continúa diciendo: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y Él les dará todo lo que necesitan. Enfóquense, es lo que está diciendo el Señor aquí. Busquen ¿qué? El reino de Dios por encima de todo lo demás. ¿Por qué? Porque del reino de Dios, del mismo Señor nuestro, Él es la fuente de todas las cosas. En Él está sujeta toda la creación. En Él, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. La tierra y su plenitud le pertenecen. La hoja de un árbol no cae si Él así no lo decide. Y por eso es que nosotros debemos enfocarnos en buscar primeramente el reino de Dios. En primeramente entender, ya va, espérate un momento, ¿en qué estoy pensando? Si yo tengo en mi vida aquel que provee todas las cosas, aquel que sostiene toda la creación, aquel que es poderoso para darme aún más de lo que sueño, de lo que espero. Y eso es importante que lo tengamos en mente, y es lo que le está enseñando el Señor Jesús a sus discípulos. Es hermoso. Dice 32, así que no se preocupen, pequeño rebaño, pues el Padre le da mucha felicidad entregarles el reino. Vendan sus posesiones y den a los que pasan necesidad. Eso almacenará tesoros para ustedes en el cielo, y las bolsas celestiales nunca se ponen viejas ni se agujeran. El tesoro de ustedes estará seguro, ningún ladrón podrá robarlo y ninguna polilla destruirlo. Donde esté tu tesoro, allí estará también los deseos de tu corazón. Como nos damos cuenta cómo el Señor Jesús nos dice: vendan todas sus posesiones y den a los que pasan necesidad. Y probablemente tú que me estás viendo vas a decir: hey, ya va, espérate un momentico, ¿cómo que voy a vender todas mis posesiones? ¿Y yo cómo voy a vivir? ¿Y mi familia cómo va a vivir? Hoy, lo que quiere decir esto es que no te enfoques solamente en tus cosas, no te enfoques solamente en el bienestar que tienes para ti y para tu familia. No nos enfoquemos nada más en eso, es lo que quiere decir el Señor allí. Dice que nos enfoquemos en ayudar a otros, no solamente en pensar en nosotros mismos, y que al ayudar a otros, eso va a acumular tesoros para nosotros en el cielo, donde no hay ladrón, donde no podrán robarlo y donde la polilla no se lo podrá comer. Es impresionante cómo termina esta parte de esta porción bíblica. Dice, versículo 34, donde esté su tesoro, allí también estarán los deseos de su corazón. Y la pregunta para nosotros hoy es: ¿dónde está nuestro tesoro? ¿Quién es nuestro tesoro?
las posesiones que tenemos, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros familiares, los logros, los títulos que hemos podido alcanzar. Eso es nuestro tesoro. Allí estamos poniendo todos los deseos de nuestro corazón. Yo quiero invitarte a que reflexionemos en esto y que veamos cuáles son, dónde está nuestro tesoro. Y quiero pedirte, si probablemente te das cuenta de que, oye, como que mi tesoro no es como pasajero, es muy natural, que comienzas a mirar y a voltear un poquito la mirada y comienzas a ver a Dios y comienzas a reconocer que Dios verdaderamente es tu tesoro. ¿Por qué? Porque Él es el que te da la vida, porque Él es el que te regala el oxígeno para que puedas respirar, porque Él es el que te libró del poder del pecado y te ha llamado a una vida llena, abundante y con propósito, porque Él se entregó a sí mismo para quitar de ti y de mí la ley del pecado que estaba sobre nosotros. Y hoy tenemos la libertad de poder acercarnos al trono de la gracia y hallar por oportuno socorro allí, delante de nuestro Padre Celestial, a causa del sacrificio de Jesucristo en nuestras vidas. Entonces, la pregunta sería, ¿estos tesoros que tengo, estos logros que he alcanzado, verdaderamente son un tesoro? Y que podamos reflexionar como reflexionó el apóstol Pablo, un hombre culto, un hombre con muchos títulos, un hombre con mucha posición. Dijo, todo esto que tengo lo tomo por basura, por una sola cosa, poder conocer a Cristo más profundamente. Qué hermoso la reflexión del apóstol Pablo. Luego, continúa hablando el Señor Jesús y en el versículo 35 dice, estén vestidos, listos para servir y mantengan las lámparas encendidas, como si esperaran el regreso de su amo de la fiesta de bodas. Entonces estarán listos para abrir la puerta y dejarlos entrar en el momento que llegue y llame. Los siervos que estén listos a la espera de su regreso serán recompensados. Les digo la verdad, Él mismo les indicará dónde sentarse. Se pondrá el delantal y les servirá mientras están a la mesa y comen. Puede ser que llegue en la mitad de la noche o durante la madrugada, pero cualquiera que sea la hora que llegue, recompensará a los siervos que estén preparados. Entiendan lo siguiente, si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, no dejaría que asaltara su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo espere. Qué hermoso todo esto, ¿no? ¿Qué nos está enseñando? ¿Qué les está enseñando el Señor Jesús allí a sus discípulos? Le está enseñando a estar preparados. Quisiera dejarlo hasta aquí y quisiera hacer un pequeño resumen de las cosas que hemos estado revisando en este capítulo de Lucas 12. La primera de ellas, que podríamos tomarlo como instrucciones para nuestra vida hoy, la primera de ellas podría ser, cuídate de la hipocresía. Lo que dices en lo secreto, los pensamientos de tu corazón, cuídate de la hipocresía. Número 2, no tengas temor a la muerte. Teme a Dios, ocúpate de tu eternidad y no de lo temporal. Creo que es un pensamiento, es un principio, es algo valioso que podamos pensar en esto. No tener temor a la muerte, sino temer a Dios, temer a nuestro Señor Jesucristo, quien venció la muerte. Y que nuestro pensamiento se ocupe en pensar en lo eterno,
y no en lo temporal, en lo que pasa. ¿Sí? Número 3, dice, reconoce a Dios delante de los hombres y confía en el Espíritu Santo que Él pondrá las palabras correctas en nuestras bocas para poder reconocer a Dios en medio de los hombres. Es importante que vivamos una vida llena y controlada por el Espíritu Santo, que nuestra vida testifique de nuestro Señor minuto a minuto, momento a momento. Yo sé que pasamos adversidades, yo sé que muchas veces no somos de testimonio, yo lo sé. Yo soy uno de esos que en algunos momentos de mi vida no soy de testimonio, pero gracias doy por el Espíritu Santo, quien me redarguye y me lleva a arrepentirme de lo que yo estoy haciendo mal y me lleva a confesar mis pecados delante de Dios, para que confesándolos delante de Él pueda entender que Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad y poder continuar esforzándome por alcanzar el propósito que Dios tiene para mi vida, esforzándome para que la vida de Cristo se manifieste a través de la mía. Y número 4, dice, no te ocupes solamente de tu bienestar personal, solo invirtiendo en tesoros en la tierra. Enfoquémonos en ser ricos para con Dios. ¿Sí? No estoy diciendo con esto que no nos esforzamos para que podamos alcanzar logros aquí en la tierra, para que podamos tener bienestar para nuestras familias, para nosotros. No solamente esto, sino que trabajemos, nos esforcemos por alcanzar esta riqueza, pero también abriendo la puerta para ayudar a otros y para también ser ricos para con Dios. Número 5, dice, no estemos afanados por lo temporal, confiemos y dependamos de los planes que Dios tiene para nosotros, identificando a Jesús como nuestro tesoro incorruptible y eterno. Entonces, la verdad es que en estos tiempos que estamos viviendo, estar afanado está a la orden del día. Pero la palabra de Dios nos está enseñando hoy que no nos afanemos por lo temporal, que no nos afanemos por lo que trae el día, sino que confiemos y dependamos ¿de qué? De los planes que Dios tiene para con nosotros, porque Él tiene planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza. Entonces tomemos tiempo para conocer esos planes, tomemos tiempo para poder identificar que Jesús es ese tesoro valioso, incorruptible y eterno que tenemos, y que allí estén los deseos de nuestro corazón. Número 6, estemos preparados, velando, porque el día llegará y no sabemos cuál es. Como le decía allí finalizando, le decía Jesús a sus discípulos, amigos, es importante que los siervos estén preparados, porque no sabrán cuándo viene su Señor. Hay que estar preparados, hay que estar atentos, hay que estar dispuestos, hay que estar disponibles. Quiero darte dos cositas más. Número 7, aprendamos a discernir los tiempos, no solo los naturales, sino también los espirituales. Aprendamos a saber en qué tiempo de la historia estamos y también aprendamos a evaluar y a discernir en qué tiempos de Dios estamos, para que podamos tomar acciones coherentes, para que podamos brindar respuestas oportunas y para que podamos estar un paso adelante en todas las cosas que están sucediendo hoy día. Número 8, estemos a cuentas con el Señor antes
del día del juicio. Es necesario que nosotros estemos atentos y que estemos a cuentas con nuestro Dios, que no tengamos deudas con Él, que podamos ser limpios, transparentes delante de Él, para que en el día del juicio no tengamos ninguna falta, no tengamos ninguna objeción, ningún problema en medio del juicio, que podamos estar tranquilos, porque vivimos una vida clara, una vida íntegra, una vida plena, con nuestros altos, con nuestros bajos, pero entendamos que nuestro abogado, nuestro Señor Jesucristo, Él conoce nuestras fortalezas, nuestras debilidades, y Él conoce que nos hemos esforzado por manifestar la vida de Él aquí en la tierra. Entonces, quisiera dejarte estos 8 principios, 8 pensamientos o 8 reflexiones que podemos tomar de este Lucas 12 para que juntos podamos reflexionar y podamos acercarnos más a Dios y podamos vivir unas vidas conforme a su voluntad. ¿Sí? Me gustaría que en este momento pues tomáramos un minutito para hacer una pequeña oración y decirle: Padre, te damos muchas gracias por poder compartir este tiempo juntos. Te damos muchas gracias, Señor, porque vemos que nos das instrucciones claras de qué debemos cuidarnos, que debemos cuidarnos de la hipocresía, que debemos enfocarnos en hacer tesoros en los cielos, que debemos cuidarnos de poder revisar nuestro corazón y que en él no haya camino de perversidad, de que podamos estar disponibles, dispuestos, atentos a tu venida, que estemos apercibidos de los tiempos, que podamos discernir no solamente los tiempos que estamos viviendo, los tiempos terrenales, sino también los tiempos espirituales que estamos viviendo en esta situación, Señor. Y por eso te damos gracias, bendecimos a nuestras familias, bendecimos, Señor, el fruto de nuestras manos, bendecimos la fe que tú has depositado en nosotros, Señor. Que aunque quizás muchos de nosotros a través de estas circunstancias de cuarentena no estamos produciendo lo que esperábamos o quizás lo suficiente, estamos seguros de que tú provees para nosotros todo lo que necesitamos. Permítenos ser sensibles a todos aquellos, Señor, que tienen necesidad, y permítenos servirles, Señor, permítenos apoyarles, permítenos bendecirles, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias por este tiempo y bendigo tu vida. Amén y amén. Escríbenos al 0412-544-8435. Estamos en contacto, bendigo tu vida y espero verte pronto para darte un fuerte abrazo. Estoy esperando que esto termine para poder acercarnos y poder darnos un fuerte abrazo y compartir una palabra de bendición juntos.